Hola, hoy vamos a hablar del libro 5 de la República en esta serie que estamos haciendo de 10 videos en los que trabajamos los 10 libros de la República. Y yo ya he insistido en los videos anteriores que esta obra trata básicamente de todos los temas importantes en la historia del pensamiento occidental, que después se fueron desarrollando a lo largo de 2500 años, pero en semilla, de manera incipiente, ya está todo ahí en la República. Dijimos que, por ejemplo, Platón funda las ciencias políticas, examina los distintos sistemas de gobierno, inventa la psicología, hace contribuciones importantes en economía, por ejemplo, cuando plantea la división del trabajo, habla del contrato social, postula el comunismo, inventa, diríamos, el comunismo, postula también una teoría del conocimiento, etc. Bueno, y como habla de todos los temas, hay un tema que no podía faltar, y es el tema al que se va a dedicar, sobre todo en el libro quinto. Y ese tema es la cuestión de género, la cuestión de las diferencias entre las mujeres y los varones. La postura de Platón sobre el género, en particular sobre las diferencias, se puede decir que es, en cierto sentido, una postura de avanzada, revolucionaria, y también en otro sentido es una postura bastante machista, retrógrada. Veamos cómo hace Platón para hacer las dos cosas a la vez. Es de avanzada porque opina que las mujeres tienen la capacidad para hacer exactamente las mismas cosas que hacen los varones. Entre varones y mujeres, nos dice, no hay otra diferencia que la de que el varón engendra y la mujer pare. En el gobierno de un Estado no hay ocupación que sea propia de la mujer o del hombre en cuanto tales, sino que, habiendo dotado la naturaleza de las mismas facultades a los dos sexos, todos los oficios pertenecen en común a ambos. Es decir, no hay un oficio de varones y uno de mujeres. Varones y mujeres pueden dedicarse a cualquier oficio. Inclusive, él opina que las mujeres pueden e incluso deben ser guerreras. Puede haber mujeres guardianas. Él ya había comparado en el libro anterior a los guardianes con los perros pastores de rebaños. Ahora nos dice que las perras deben vigilar igual que los perros, guardando los rebaños, ir a la caza además con ellos. Protegen y atacan, igual que los varones. Todo debe ser en común. Por consiguiente, si pedimos a las mujeres los mismos servicios que a los hombres, también hay que darles la misma educación. Y esto en Grecia en esa época no existía. Digamos, que las mujeres recibieran una educación equivalente a la de los varones era algo que no se había visto nunca. Platón piensa que van a pensar que está loco. En realidad, por supuesto, cada vez que digo Platón estoy diciendo Sócrates, ¿no? Es una nota al pie y cada vez que digo Sócrates es Platón. Es Platón el que lo piensa, pero esto sale por boca de Sócrates. Sócrates dice, van a pensar que estoy loco por proponer esto. O van a pensar que es imposible dar a las mujeres la misma educación que los varones. Se imagina la escena del gimnasio, por ejemplo, ¿no? Donde los varones están haciendo gimnasia, muchas veces desnudos, que también haya mujeres. Parece una locura. Sin embargo, Sócrates dice, esto es lo que debemos hacer en nuestro estado, en nuestra ciudad, y en ese sentido es revolucionario o de avanzada. ¿Cuál es entonces el lado machista? Que Platón sigue pensando que las mujeres son el sexo débil. Dice, por ejemplo, se tendrá en cuenta la debilidad de su sexo al asignarles cargas más ligeras que a los hombres. En todas las artes, dice Sócrates, las artes son las tecnés, ¿no? Artes no son las bellas artes, sino que las artes pueden ser la navegación, la cocina, la medicina, la arquitectura, todos los saberes prácticos. En todos los saberes prácticos, en todas las tecnés, todas las artes, los hombres son, para Platón, superiores a las mujeres, salvo algunas excepciones como, por ejemplo, el trabajo textil y la preparación de tortas y de viandas. O sea que Platón ya pensaba, de modo bien machista, que las mujeres se desempeñaban mejor que los varones en la cocina, pero que en todo el resto de los oficios los varones eran más hábiles que las mujeres y más fuertes. En resumen, para Platón las mujeres son inferiores a los hombres. Ahora bien, esta discusión acerca del rol de las mujeres en la ciudad está en el contexto de esta postulación del comunismo que Platón había hecho en los libros anteriores. Y
precisamente viene a decir que ninguna mujer puede ser propiedad de ningún guerrero. Ninguna de ellas, nos dice, va a cohabitar, se va a acostar en particular con ninguno de ellos. Las mujeres son comunes a los guerreros y los hijos son comunes a todos los guerreros. Ni los padres ni las madres pueden reconocer en este estado comunista que plantea Platón cuáles son sus hijos. Los hijos son hijos en común de toda la comunidad de guardianes y gobernantes. Los guerreros no poseen nada en propiedad y todo es en común entre ellos: la casa y la mesa, las mujeres y los niños. Por lo tanto, los hombres y las mujeres viven siempre juntos, se confundirán en el gimnasio, en todos los demás puntos, y entonces Platón, por supuesto, sabe qué va a pasar cuando estén en el gimnasio o en cualquier otro contexto hombres y mujeres juntos. Por supuesto, se van a desear. La inclinación natural de un sexo hacia el otro los va a llevar a querer tener relaciones sexuales. Pero en la República, este estado total, ¿no? Y esto es, lo hemos señalado bastante, que hay un montón de elementos muy de avanzada en esta obra, pero hay una concepción del Estado que es un Estado totalitario y opresor en ciertos sentidos, que se infiltra incluso hasta la sexualidad de los guardianes y de los gobernantes del Estado. Entonces, en este Estado planificado, Platón quiere evitar que cualquiera tenga hijos con cualquiera. ¿Cómo se maneja esto? La respuesta de Platón a mí me da escalofríos. Él dice que los magistrados, los que gobiernan la ciudad, o sea, los funcionarios, tienen que valerse de un engaño, de un truco. Ya vimos antes que era válido que los magistrados mientan. Por ejemplo, cuando decía que había personas que habían nacido de la raza de hierro, otros de la raza de plata y otros de la raza de oro. Así armaba las clases sociales, ¿no? Y así establecía diferencias entre las personas, naturalizando estas diferencias. Y Platón sabe que este mito es mentira, pero dice que es una mentira necesaria para el orden del Estado. Y acá también propone una mentira que sería, en teoría, para el bien común de la ciudad. Es un engaño para que los guardianes más sobresalientes, los mejores guerreros, tengan hijos con las guardianas más sobresalientes, para que el rebaño sea excelente. Y yo no quiero disimular en nada, por mucho que lo quiera Platón, lo terrible que está diciendo acá. Está proponiendo, ¿no?, una selección de quienes pueden entrar en el acto de reproducción. ¿Para qué? Para mejorar la raza. Está en germen, como está en germen todo en la obra de Platón, aquí está en germen el nazismo, las teorías de la pureza de la raza. Bueno, entonces la mentira funciona así. Se instituyen unas fiestas con rituales, sacrificios, himnos, donde se simula una lotería para arreglar quién procrea con quién. Entonces tiene que parecer que fue por casualidad. Por ejemplo, que a mí no me tocó tener relaciones sexuales con la guerrera que me gusta. Entonces los súbditos inferiores, a los que no les va a tocar la posibilidad de tener sexo con una linda guardiana o un lindo guardián, le van a poder achacar a la mala suerte lo que les tocó, en lugar de echarle la culpa a los magistrados. Esto, además, permite, fíjense, un control de la natalidad. Hasta este concepto está en Platón. Por medio de estas fiestas debidamente planificadas, se garantiza que haya siempre el mismo número de ciudadanos en la ciudad. Es decir, se contabilizan las muertes por vejez, porque murieron en la guerra, por lo que sea, por enfermedad, y entonces se organiza la fiesta para que haya una cantidad de nacimientos que viene a reemplazar a las personas que murieron. Adicionalmente, si alguien se distingue en la guerra o en otras actividades, se le van a conceder distintas recompensas, entre ellas, por ejemplo, el permiso de tener sexo con más frecuencia. Bueno, ¿qué pasa con los hijos en este plan totalitario y me animo a decir siniestro? A medida que nacen son entregados a una institución encargada de educarlos. Los hijos de los mejores ciudadanos habitan en un sector separado del resto de la ciudad. A los hijos de los súbditos inferiores o a los que nacieron de alguna relación sexual no autorizada o a los que nacen con alguna deformidad, se los oculta. No es muy claro acá Platón si se les permite sobrevivir o no, o si son integrados de alguna manera en la sociedad o no. Pareciera que no. Pareciera que son separados de la sociedad.
De nuevo, el propósito parece ser conservar la pureza de la raza de los guardianes. A mí me asombra esto. Así como encontramos antecedentes muy claros del comunismo, también encontramos antecedentes del fascismo. ¿Pero por qué? Porque se trata de dos proyectos políticos que han tendido a ser totalitarios. Lo que encontramos en Platón es este privilegio de lo universal sobre lo particular, del bien común por sobre la felicidad del individuo. Por eso es un Estado totalitario. ¿Por qué entonces este comunismo extremo? ¿Qué función cumple? Bueno, Platón dice que esto se hace para formar una comunidad de placeres y penas entre todos los ciudadanos. No hay Boca River en esta sociedad. Todos se tienen que alegrar por las mismas cosas y entristecer por las mismas cosas. Que todos se regocijen con las mismas felicidades y se aflijan con las mismas desgracias. Por eso es necesario que todo sea de todos y que todos sean hijos y hermanos de todos. Dice, por ejemplo, ¿de dónde nace la oposición de sentimientos, sino de que todos los ciudadanos no dicen al unísono las palabras mío y no mío? Lo que quiere Platón entonces es un estado en el que las personas digan las palabras mío y no mío respecto a las mismas cosas. Esto no puede ser mi equipo, pero no tu equipo. Cuando vamos a la guerra, la victoria tiene que ser la victoria de todos. Hace ahí una analogía con el cuerpo humano. Si recibimos una herida en un dedo, ¿no? Nos cortamos el dedo. Es toda la persona la que se aflige, toda la persona que se sufre y dice, ¡ay, me duele el dedo! ¿Sí? Es un hombre al que le duele el dedo. Lo mismo tiene que pasar en el Estado cuando un particular experimenta algo bueno o algo malo. Todo el Estado lo tiene que sentir y que compartir. Esta postura de Platón es como el resultado de un largo proceso histórico que se dio en Grecia y que llevó a la constitución del Estado y del Estado democrático. Porque antes de este Estado democrático, cuando la sociedad se regía por leyes tribales, por normas tribales, lo que había era la justicia de la venganza, ¿no? De que si a mí me hicieron algo, por ejemplo, me mataron a mi hermano o me robaron mi ganado, ese es un atentado de un particular contra mi persona o contra mi familia como grupo particular. Y por lo tanto la única justicia posible era ir y vengarnos del otro particular. ¿Por qué Platón está haciendo énfasis en el bien común? Porque está tomando el punto de vista de la polis, del Estado. Entonces está diciendo que cuando alguien se mete con un ciudadano de esa polis, se está metiendo con todo el Estado. Y por eso todo el Estado es el que debe velar por el orden y el que debe hacer justicia cuando se daña a un ciudadano. Del mismo modo que se hace esto frente a los crímenes internos, la ciudad debe combatir unida contra los enemigos externos. Incluso propone, como parte de la educación de los chicos, llevar a los hijos a la guerra. No para que luchen, no para que participen, sino que se busca un lugar donde estén resguardados a salvo y desde allí puedan observar los chicos el campo de batalla. Entender lo que es la valentía, entender lo que es la crueldad, entender lo que es dar la vida por la polis. Y del mismo modo, cada uno de los guardianes, cuando está combatiendo contra otra ciudad, va a ver en los de su ejército a un hermano, a una hermana, a un padre, una madre, a un hijo o una hija. Entonces, Platón nos está proponiendo un estado en el que cuando a alguien le va mal, las demás personas no dicen a él le va mal, sino que dicen nos va bien o nos va mal. Donde no haya luchas intestinas, donde los jóvenes no se animen a rebelarse contra los padres, donde incluso se eviten acciones vergonzosas como por ejemplo pedir dinero prestado, adular a los ricos, ¿no? Caerles bien, chuparles las medias, como decimos acá a los ricos para recibir favores y cosas semejantes. Por eso Platón piensa que esta ciudad va a ser una ciudad más feliz. Él dice, más feliz que la de los campeones olímpicos, porque los campeones olímpicos son felices gracias a una corona y algo de dinero que reciben. Pero la victoria de los guardianes consiste en la salvación del Estado, y nadie está por encima de ellos en honor y en digno entierro. Entonces, ¿son realizables estas reformas que está proponiendo Sócrates? Bueno, a medida que va delineando los detalles, él nos dice que no es realmente necesario que los estados lleven a cabo todas estas reformas o instituyan todas estas leyes, pero que la conversación que está teniendo aquí Sócrates
con Glaucón, Adimanto y las otras personas, sirve como para ir trazando el modelo de un estado perfecto. Y este modelo sirve como referencia, sirve como guía, como parámetro, para que los estados que realmente existan puedan ver cuán lejos o cerca están de este ideal. Y también nos dice que si alguna vez queremos llevar a cabo alguna de estas reformas, hay una que es la más importante de todas, la que está a la base de todas las demás, la que hace posibles a todas las demás. Lo más importante de todo, si se quieren olvidar del comunismo, si se quieren olvidar de que los niños vayan a la guerra, etc., pero lo más importante de todo es que el Estado pueda ser gobernado de una manera similar a la que se propone en la República. ¿Y qué es lo que se propone? Que la autoridad pública la ejerza un filósofo. Es la famosa figura del filósofo rey, o del rey filósofo. Esto nos lleva a una larga discusión acerca de qué es la filosofía, que es lo que encontramos hacia el final del libro quinto y también en casi todo el libro sexto. Es decir, ¿cómo hacemos para distinguir a un filósofo verdadero de un filósofo que no lo es, de un filósofo trucho, de un impostor? Bueno, en primer lugar, el filósofo es el que ama la sabiduría. Esto es lo que significa la palabra filosofía. Pero uno podría intentar distinguir a los verdaderos filósofos de los imitadores. Por ejemplo, dice Sócrates, están esas personas que encuentran que todo es interesante, que todo les llama la atención, que aman los espectáculos, se deleitan con sonidos, colores, figuras bellas, pero son incapaces de comprender la idea de la belleza, la idea de lo bello en sí mismo. Estos imitadores de la filosofía, dice, viven como dormidos, pero el verdadero filósofo es el que es capaz de contemplar las ideas en sí mismas. En este sentido es el único que está realmente despierto. Y entonces acá cambia el tema del libro, acá deja de hablar ya Acá durante un rato va a dejar Sócrates de hablarnos acerca de la ciudad ideal y va a empezar a hablar de su teoría del conocimiento. Es un giro muy importante que se va a extender a los libros 6 y 7, donde está la famosa alegoría de la caverna. El filósofo aspira a la ciencia, aspira a conocer. En griego, aspira a la episteme. El objeto de la ciencia, ¿de qué trata la ciencia? Del ser. Asimismo, dibujando un contraste, podríamos decir, si la ciencia se ocupa del ser, entonces la ignorancia, ¿de qué trata? Y la ignorancia se refiere al no ser, a lo que no es. Y entre las dos, entre la ciencia y la ignorancia, hay un espacio intermedio. Y ese espacio intermedio lo ocupa la opinión. Cuando uno sabe, pero sabe más o menos, o sabe de manera aproximada, o sabe o cree que sabe, pero sin fundamentos reales. El objeto de la opinión no es ni el ser ni el no ser, sino algo que está en el medio. Los que ven muchas cosas bellas, pero no distinguen lo bello en su esencia. Los que ven muchas cosas justas, pero no saben lo que es la justicia en sí misma, diremos de ellos que sus juicios son opiniones, no conocimientos. Por el contrario, los que contemplan la esencia inmutable e idéntica a sí misma de las cosas, estos sí tienen conocimientos y no opiniones. Esos son los filósofos. Y hasta acá el libro quinto.